Takeshi Yamamoto yacía inmóvil en la cama del Hospital General de la Ciudad de México, sus ojos cerrados ocultando décadas de soledad y dolor. A sus 78 años había construido un imperio empresarial que abarcaba desde líneas navieras hasta conglomerados tecnológicos, con una fortuna estimada en $50.000 millones. Sin embargo, en ese momento, vestido con una bata hospitalaria descolorida y acostado en la sala de emergencias más concurrida del hospital público, parecía simplemente otro anciano abandonado por la vida. La decisión de llegar al hospital de esa manera no había sido accidental. Takeshi había ingresado por la entrada de emergencias 3 horas antes, quejándose de dolores en el pecho y mareos. Había llegado caminando, sin identificación, sin seguro médico visible, vistiendo ropas gastadas que había guardado durante años precisamente para este momento. Su cabello gris despeinado y su barba de varios días completaban la imagen de un hombre que la sociedad había olvidado. El doctor Ricardo Mendoza, jefe de turno de emergencias, había pasado frente a su cama varias veces sin detenerse más de unos segundos. La enfermera jefe, Patricia Hernández, había tomado sus signos vitales con prisa evidente, murmurando algo sobre la falta de camas y el exceso de pacientes. Nadie había notado la pequeña medalla de bronce que Takeshi mantenía apretada en su mano derecha, un camón familiar japonés que representaba flores de cerezo, el único recuerdo que conservaba de su madre. Marina González acababa de comenzar su turno nocturno cuando lo vio por primera vez. A sus 28 años, Marina llevaba apenas 3 años trabajando como enfermera en el hospital, pero su dedicación era legendaria entre sus compañeros. Mientras otros corrían de un paciente crítico a otro, ella siempre encontraba tiempo para detenerse, para escuchar, para ver más allá de los síntomas y encontrar a la persona. Esa noche, el hospital estaba particularmente caótico. Un accidente múltiple en el periférico había traído una oleada de heridos graves, y todo el personal médico estaba concentrado en los casos más urgentes. Takeshi, con sus signos vitales relativamente estables, había sido clasificado como prioridad baja y relegado a una cama en el rincón más alejado de la sala, cerca de los baños y la zona de desechos médicos. Marina estaba distribuyendo medicamentos cuando lo notó. Algo en la forma en que el anciano mantenía su dignidad, incluso en medio del caos y el abandono, llamó su atención. Su postura, aunque débil, mantenía una rectitud que hablaba de años de disciplina. Sus manos, aunque manchadas por la edad, estaban perfectamente limpias y cuidadas, pero más que nada fueron sus ojos los que la detuvieron. Cuando Takeshi abrió los párpados brevemente, Marina vio en ellos una profundidad de conocimiento y tristeza que la conmovió profundamente. Se acercó a su cama con una sonrisa genuina. «Buenas noches, señor. Soy Marina, su enfermera esta noche. ¿Cómo se encuentra?» Su voz era suave pero clara, cortando a través del ruido ambiental del hospital. Takeshi la miró sorprendido. Era la primera vez en horas que alguien se dirigía a él con genuino interés. «He estado mejor», respondió con voz ronca, estudiando el rostro de la joven enfermera. Marina notó que no había agua en su mesa de noche ni había recibido la cena que debería haber llegado hacía 2 horas. Sin decir palabra, fue a buscar una jarra de agua fresca y un vaso limpio. Cuando regresó, ayudó a Takeshi a incorporarse suavemente y le ofreció el agua. «Debe tener sed, señor. El hospital está muy ocupado esta noche, pero eso no es excusa para descuidar a nuestros pacientes». Mientras Takeshi bebía, Marina observó la medalla en su mano. Sin preguntar directamente, comentó casualmente: «Ese es un hermoso amuleto que tiene ahí. Parece muy antiguo y valioso sentimentalmente».
Los ojos de Takeshi se iluminaron con sorpresa. «Era mi madre», murmuró. «Era de Kioto. Murió cuando yo era muy joven». Marina asintió con comprensión. «Mi abuela también guardaba objetos preciosos de su juventud. Decía que los recuerdos son lo único que realmente poseemos. Permítame revisar su expediente para ver qué medicamentos necesita». Al revisar la tabla médica, Marina frunció el ceño. No había órdenes claras de medicación ni plan de tratamiento definido. Era como si el anciano hubiera sido olvidado completamente por el sistema. «Señor, voy a hablar con el doctor Mendoza para asegurarme de que reciba la atención adecuada. Mientras tanto, déjeme conseguirle algo de comer». «No es necesario, querida», respondió Takeshi, pero su voz traicionaba su gratitud. «No quiero causarle molestias». Marina se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Señor, usted no es una molestia. Es mi paciente y mi responsabilidad es cuidarlo. Cada persona en este hospital merece dignidad y respeto, sin importar quién sea o de dónde venga. Regreso en unos minutos». Takeshi la observó alejarse sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza. Esta joven enfermera, sin conocerlo, sin saber de su fortuna o poder, lo trataba con la humanidad que había estado buscando desesperadamente. Marina fue directamente a la estación de enfermeras, donde Patricia Hernández estaba revisando expedientes. «Patricia, el paciente de la cama 32 no ha recibido cena ni tiene órdenes médicas claras. Necesita atención». Patricia apenas levantó la vista. «Es el viejo sin seguro médico. Prioridad baja. Tenemos casos más urgentes». «Todos los pacientes son urgentes, Patricia». «Es un ser humano», respondió Marina con firmeza. «No me vengas con sermones, Marina. Si quieres perder tu tiempo con vagabundos, es tu problema, pero no descuides a los pacientes que realmente importan». Marina sintió la ira subir por su garganta, pero la contuvo. Sin responder fue a la cocina del hospital y preparó personalmente una bandeja con sopa caliente, pan fresco y té verde, que había anotado en una pequeña reserva que guardaban para los médicos. Agregó una servilleta limpia y cubiertos apropiados, no los desechables que normalmente se daban a los pacientes sin seguro. Cuando regresó a la cama de Takeshi, encontró al doctor Mendoza parado junto a él, claramente impaciente. «Señor, necesitamos esta cama para pacientes críticos. Sus signos vitales son estables». «Puede irse». «Pero doctor», intervino Marina, «el paciente se quejó de dolores en el pecho. No podemos darlo de alta sin estudios apropiados». Mendoza la miró con irritación. «González, no es tu decisión. Este hombre no tiene seguro, no tiene identificación. Probablemente ni siquiera tiene dónde ir. No podemos ser un refugio para indigentes». «Con todo respeto, doctor», respondió Marina, manteniendo su voz profesional pero firme, «nuestro juramento médico no distingue entre ricos y pobres. Si lo damos de alta y algo le sucede, será nuestra responsabilidad». El rostro de Mendoza se tornó rojo de furia. «¿Me estás cuestionando? ¿Una simple enfermera cuestionando mis decisiones médicas? Estás pisando terreno muy peligroso, González». En ese momento, Takeshi habló con una voz que, aunque débil, portaba una autoridad innegable. «Doctor, la señorita González solo está cumpliendo con su deber. Si mi presencia aquí es tan problemática, me iré. Pero quiero que sepa que esta joven es la única persona en este hospital que ha mostrado verdadera vocación médica esta noche». Mendoza se volteó hacia Takeshi con desdén. «No necesito lecciones de ética de un vagabundo. Y usted, González, véame en mi oficina cuando termine aquí. Vamos a discutir su futuro en este hospital». Después de que Mendoza se alejara, Marina se sentó en el borde de la cama de Takeshi, sus manos temblando ligeramente.
No debería haber hecho eso, señor. Ahora probablemente perderé mi trabajo. Takeshi la observó con una mezcla de admiración y tristeza. Querida niña, lo que hiciste fue defender lo correcto. Eso nunca está mal, aunque tenga consecuencias. Pero su preocupación era genuina. No quiero ser la causa de que pierdas tu empleo. Marina le sirvió la sopa con cuidado, ayudándolo a sostener la cuchara cuando notó que sus manos temblaban ligeramente. Mi madre siempre me enseñó que el trabajo que no puedes hacer con dignidad no vale la pena tenerlo. Ella limpiaba casas para pagarse la universidad. Nunca se graduó porque quedó embarazada de mí, pero me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a los demás. Mientras comía, Takeshi estudiaba a Marina. Su uniforme estaba impecable a pesar de las largas horas de trabajo. Sus manos se movían con precisión profesional, pero con genuina gentileza. Había algo en ella que le recordaba a su madre, esa dignidad silenciosa que no necesitaba reconocimiento externo. Cuénteme sobre su madre, Marina. Debe haber sido una mujer extraordinaria para criar a una hija como usted. Marina sonrió, una expresión que iluminó su rostro cansado. Lo fue. Trabajaba 16 horas al día para pagarme la escuela de enfermería. Murió hace 2 años, justo antes de mi graduación. Cáncer de páncreas. Irónico, ¿verdad? Pasé 3 años aprendiendo a cuidar enfermos y no pude salvar a la persona que más amaba. La vida tiene formas crueles de enseñarnos humildad, respondió Takeshi suavemente. Mi madre también murió cuando era joven. Me enseñó sobre el honor, sobre el respeto, sobre la importancia de recordar de dónde venimos. Pero pasé la mayor parte de mi vida olvidando esas lecciones. Marina notó que otros pacientes comenzaban a quejarse por la falta de atención. Se levantó reluctantemente. Señor, tengo que atender a otros pacientes, pero volveré a revisarlo cada hora. Si necesita algo, cualquier cosa, presione el botón de llamada. Espera, dijo Takeshi. ¿Cuál es tu nombre completo? Marina Elena González Herrera, respondió ella. Marina Elena González Herrera, repitió Takeshi como memorizando cada sílaba. Gracias por recordarme que todavía existe bondad en este mundo. Durante las siguientes horas, Marina cumplió su promesa. Cada hora, sin falta, regresaba a revisar a Takeshi. Le llevó mantas adicionales cuando notó que tenía frío. Le consiguió almohadas extra para ayudarlo a estar más cómodo. Incluso le llevó un libro de poesía japonesa traducida que encontró en la sala de espera, pensando que podría disfrutarlo. A las 3 de la madrugada, el hospital había entrado en ese extraño periodo de calma que precede al amanecer. Marina encontró a Takeshi despierto, sosteniendo el libro de poesía con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita algo para el dolor?, preguntó preocupada. No es dolor físico, querida. Es solo que este libro, estos poemas, me recuerdan a mi madre. Ella solía recitarlos cuando era niño. Hace décadas que no los leía. Marina se sentó junto a él. A veces, el dolor del alma es más difícil de soportar que el del cuerpo. ¿Quiere hablar sobre ello? Y así, en la penumbra de esa sala de hospital, Takeshi comenzó a hablar. Le contó sobre su infancia dividida entre 2 mundos, el japonés de su madre y el mexicano de su padre. Le habló sobre cómo su padre, avergonzado de haberse casado con una inmigrante japonesa, había prohibido cualquier expresión de esa herencia en su casa. Le contó cómo, después de la muerte de su madre, había enterrado esa parte de sí mismo, convirtiéndose en el despiadado hombre de negocios que su padre quería que fuera. Construí un imperio, Marina. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero estoy completamente solo. No tengo familia, no tengo verdaderos amigos.
solo empleados que me temen y socios que me adulan por mi dinero. Vine a este hospital disfrazado de indigente porque necesitaba saber si todavía quedaba alguien capaz de ver más allá de las apariencias, alguien que valorara a un ser humano por sí mismo. Marina escuchó en silencio, su mano descansando suavemente sobre la de Takeshi. Cuando él terminó, ella habló con voz serena. Señor, el hecho de que esté buscando esa conexión humana significa que no todo está perdido. Mi madre decía que nunca es tarde para cambiar, para ser la persona que realmente queremos ser. En ese momento, Patricia Hernández apareció en la sala. González, el doctor Mendoza te está esperando en su oficina. Ahora mismo. Marina apretó suavemente la mano de Takeshi. Tengo que ir, señor, pero pase lo que pase, quiero que sepa que ha sido un honor cuidarlo esta noche. El honor ha sido mío, Marina Elena González Herrera, respondió Takeshi con una formalidad que parecía fuera de lugar, pero que de alguna manera se sentía perfectamente apropiada. Marina caminó hacia la oficina del doctor Mendoza con la cabeza en alto. Sabía lo que venía. Había desafiado la autoridad, había cuestionado las decisiones de un superior, había puesto la compasión por encima del protocolo. En el mundo jerárquico del hospital, esos eran pecados imperdonables. Mendoza la esperaba sentado detrás de su escritorio, su rostro una máscara de fría furia. Siéntate, González. Marina se sentó, manteniendo su postura recta. Llevas 3 años en este hospital, comenzó Mendoza. Tu expediente hasta ahora había sido intachable. Pero esta noche cruzaste una línea. Cuestionaste mi autoridad frente a un paciente. Desperdiciaste recursos del hospital en alguien que claramente no puede pagar. Y lo más grave, me faltaste al respeto. Con todo respeto, doctor, solo estaba siguiendo el código de ética de enfermería que juramos respetar. No me vengas con códigos de ética, escupió Mendoza. Este es el mundo real, González. Tenemos recursos limitados y debemos usarlos sabiamente. Ese viejo no aporta nada a este hospital. No tiene seguro, no tiene familia que pueda demandar si algo sale mal, no tiene valor. Todas las personas tienen valor, doctor. Mendoza golpeó el escritorio con su puño. Suficiente. Estás despedida, González. Recoge tus cosas y sal del hospital inmediatamente. Y no esperes una carta de recomendación. Me aseguraré de que todos los hospitales de la ciudad sepan que eres problemática e insubordinada. Marina sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se levantó con dignidad. Si cuidar a todos los pacientes con compasión me hace problemática, entonces acepto ese título con orgullo. Salió de la oficina y caminó lentamente hacia su casillero. Sus compañeras de trabajo la miraban con una mezcla de lástima y admiración. Algunas murmuraban entre ellas, otras simplemente bajaban la vista. Marina recogió sus pocas pertenencias personales. Una foto de su madre, su estetoscopio personal que había sido un regalo de graduación, y un pequeño rosario que siempre guardaba para los momentos difíciles. Antes de irse, decidió pasar una última vez por la sala de emergencias. Necesitaba despedirse de Takeshi, explicarle que ya no podría cuidarlo. Pero cuando llegó a la cama 32, estaba vacía. Las sábanas habían sido retiradas y no había señal del anciano japonés. Patricia Hernández pasó junto a ella con una sonrisa maliciosa. Tu vagabundo se fue hace media hora. Dijo que no quería causar más problemas. Probablemente volvió a la calle de donde vino. Todo ese drama para nada, González. Perdiste tu trabajo por un don nadie que ni siquiera se quedó para agradecerte. Marina salió del hospital mientras el sol comenzaba a asomar sobre los edificios de la Ciudad de México. El aire frío de la mañana la golpeó, haciéndola temblar. Se sentó en una banca fuera del hospital.
finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran. No lloraba por el trabajo perdido, sino por la injusticia de todo, por un sistema que valoraba el dinero sobre las personas, por la crueldad casual de aquellos que deberían ser sanadores. No sabía cuánto tiempo había estado sentada allí cuando escuchó el sonido. Era bajo al principio, pero fue creciendo rápidamente. El ronroneo de motores potentes, muchos de ellos. Marina levantó la vista y vio algo que la hizo dudar de su propia percepción. 6 vehículos negros de lujo estaban entrando al estacionamiento del hospital. No eran simplemente autos caros, eran vehículos que parecían sacados de una película, con vidrios polarizados y un brillo que sugería blindaje. El primero era un Rolls-Royce Phantom, seguido por 2 Mercedes Maybach, 2 Bentley Continental y un Lamborghini Urus. Se movían en perfecta formación, como una procesión presidencial. Los autos se detuvieron frente a la entrada principal del hospital, bloqueando completamente el acceso. Las puertas se abrieron simultáneamente y descendieron 12 hombres vestidos con trajes negros impecables. Se movían con la precisión de militares entrenados, formando un perímetro alrededor de los vehículos. Del Rolls-Royce central descendió primero un hombre de unos 50 años, con cabello gris plateado y un porte que irradiaba autoridad. Era Hiroshi Tanaka, director ejecutivo de operaciones de Yamamoto Industries, la mano derecha de Takeshi durante los últimos 20 años. Dio la vuelta al vehículo y abrió la puerta trasera. La figura que emergió hizo que Marina ahogara un grito. Era Takeshi Yamamoto, pero transformado. Vestía un traje de 3 piezas que probablemente costaba más que el salario anual de Marina. Su cabello había sido perfectamente peinado, su rostro afeitado. Pero más que el cambio físico, era su presencia lo que resultaba impactante. Ya no era el anciano frágil de la noche anterior. Era un titán, un emperador que había decidido revelar su verdadera naturaleza. Takeshi caminó directamente hacia Marina, quien se había levantado de la banca, demasiado sorprendida para moverse o hablar. Cuando estuvo frente a ella, hizo algo que hizo que todos los presentes, incluidos sus propios guardaespaldas, contuvieran la respiración. Se inclinó profundamente ante ella, una reverencia formal japonesa que mantuvo por varios segundos. Marina Elena González Herrera, dijo con voz clara que resonó en el silencio de la mañana. Le pido disculpas por el engaño de anoche. Mi nombre es Takeshi Yamamoto, y estoy en deuda con usted. Marina no podía procesar lo que estaba sucediendo. Señor Yamamoto, yo no entiendo. Takeshi se enderezó y la miró con una sonrisa cálida. Anoche me devolviste algo que creía perdido para siempre. La fe en la humanidad. Me mostraste que todavía existen personas que valoran la dignidad humana por encima del beneficio personal, y por eso pagaste un precio terrible. Perdiste tu trabajo por cuidarme. Era mi deber, murmuró Marina, todavía en shock. No, dijo Takeshi firmemente. Era tu elección. Y las elecciones como esa, Marina, son las que definen quiénes somos realmente. Hiroshi, por favor. Hiroshi Tanaka dio un paso adelante y entregó a Marina un sobre de cuero negro con el sello dorado de Yamamoto Industries. Marina lo abrió con manos temblorosas. Dentro había varios documentos legales que no podía comprender completamente en su estado de confusión. Takeshi explicó con voz gentil. El primer documento es tu nombramiento como directora de la Fundación Yamamoto para la Salud Global, una organización benéfica que acabo de crear con un fondo inicial de $1.000 millones. Tu salario anual será de 5 millones de pesos, más beneficios completos para ti y tu familia. El segundo documento es la escritura de propiedad de una casa en Polanco, completamente pagada y amueblada.
El tercero es un fondo educativo de 50 millones de pesos para que puedas continuar tus estudios en cualquier universidad del mundo, si así lo deseas. Marina sintió que sus rodillas se debilitaban. Esto no puede ser real. Debe ser un sueño o una broma cruel. Te aseguro que es completamente real, dijo Takeshi. Pero eso no es todo, señor Tanaka. Proceda con la segunda parte. En ese momento, las puertas del hospital se abrieron violentamente. El doctor Mendoza salió corriendo, seguido por Patricia Hernández y varios miembros de la administración del hospital. Habían visto los autos desde las ventanas y reconocido el logo de Yamamoto Industries. «Señor Yamamoto», balbuceó Mendoza, su rostro pálido como el papel. «No teníamos idea de que usted... Si hubiéramos sabido...» «Precisamente, doctor Mendoza», interrumpió Takeshi, su voz ahora fría como el acero. «Si hubieran sabido quién era, me habrían tratado con respeto. Pero el respeto no debería depender de la cuenta bancaria de una persona». La señorita González fue la única que entendió esa simple verdad. «Señor, por favor», suplicó Mendoza. «Fue un malentendido. Podemos solucionarlo. La señorita González puede volver a su trabajo inmediatamente con un aumento, una promoción, lo que sea necesario. La señorita González no volverá a trabajar bajo su administración, doctor. De hecho, usted tampoco trabajará aquí por mucho más tiempo». «Hiroshi, el tercer documento, por favor». Hiroshi sacó otro sobre, esta vez dirigido al director del hospital. «Como sabrán, Yamamoto Industries es el mayor donante privado de este hospital. Contribuimos con 300 millones de pesos anuales para su funcionamiento. Efectivo inmediatamente, suspendemos toda financiación hasta que se implementen los siguientes cambios. 1. La renuncia inmediata del doctor Ricardo Mendoza y la enfermera jefe Patricia Hernández. 2. La implementación de un código de ética estricto que garantice que todos los pacientes reciban el mismo nivel de atención independientemente de su situación económica. 3. El establecimiento de un comité de supervisión ética presidido por la persona que nosotros designemos. El director del hospital, un hombre mayor que había salido corriendo en pijama, tomó el documento con manos temblorosas. «Señor Yamamoto, sin su financiación, el hospital tendría que cerrar servicios esenciales. Miles de pacientes se verían afectados. Entonces, sugiero que tomen las decisiones correctas rápidamente», respondió Takeshi sin un ápice de compasión. «Tienen 24 horas para responder». Patricia Hernández dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «No puede hacer esto. Tengo 20 años trabajando aquí. Tengo derechos laborales». Takeshi se volvió hacia ella lentamente. «Anoche, usted me dijo que los vagabundos no tenían derechos en su hospital. Me dijo que personas como yo éramos basura que había que sacar. Ahora descubrirá cómo se siente ser tratado como basura, señora Hernández». Marina, quien había estado observando todo en silencio, finalmente habló. «Señor Yamamoto, por favor. No quiero que toda esta gente pierda sus trabajos por mi culpa. No quiero ser la causa de tanto sufrimiento». Takeshi se volvió hacia ella, su expresión suavizándose inmediatamente. «Marina, tu compasión incluso hacia aquellos que te lastimaron es admirable. Pero hay lecciones que deben aprenderse. La crueldad no puede quedar sin consecuencias. Sin embargo, respeto tu deseo. Modificaremos los términos. Doctor Mendoza, señora Hernández, no serán despedidos si aceptan las siguientes condiciones. Trabajarán 6 meses como voluntarios en clínicas rurales en las zonas más pobres de Chiapas, sin salario, viviendo en las mismas condiciones que los pacientes a los que servirán. Después de eso, podrán solicitar reingresar al sistema de salud, pero empezando desde los puestos más bajos.
Mendoza parecía a punto de protestar, pero Patricia Hernández, mostrando un destello de inteligencia, lo agarró del brazo. «Aceptamos», dijo rápidamente. «Aceptamos sus términos, señor Yamamoto». «Sabía decisión», comentó Takeshi. «Ahora, Marina, tenemos trabajo que hacer. La Fundación Yamamoto para la Salud Global no se manejará sola». «Pero, señor Yamamoto», protestó Marina, «no sé nada sobre manejar una fundación. Soy solo una enfermera». «Era solo una enfermera», corrigió Takeshi. «Ahora eres la persona que decidirá cómo invertir $1.000 millones para mejorar la salud de los más necesitados. Y lo harás brillantemente porque tienes lo que el dinero no puede comprar. Un corazón que ve el valor en cada ser humano». Los meses siguientes fueron un torbellino para Marina. Takeshi, personalmente, la guió a través del complejo mundo de la filantropía corporativa. La envió a Harvard para un programa ejecutivo intensivo en administración de organizaciones sin fines de lucro. La presentó a líderes mundiales en salud pública, a innovadores médicos, a otros filántropos. Pero Marina nunca olvidó sus raíces. Insistió en que el primer proyecto de la Fundación fuera establecer clínicas gratuitas en las zonas más marginadas de México. Clínicas donde nadie preguntaría por seguros médicos o identificaciones, donde el único requisito para recibir atención sería ser un ser humano en necesidad. Un año después, en la inauguración de la 10ª clínica de la Fundación Yamamoto, Marina estaba parada en el podio, dirigiéndose a una audiencia de dignatarios, periodistas y trabajadores de la salud. Takeshi estaba sentado en la primera fila, observándola con orgullo paternal. «Hace un año», comenzó Marina, su voz clara y fuerte, «aprendí que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su posición social, sino por cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ellos». Una noche, un anciano llegó a un hospital buscando no solo atención médica, sino algo más profundo. Buscaba fe en la humanidad, y me enseñó que a veces los actos más pequeños de bondad pueden tener las consecuencias más grandes. Hizo una pausa, mirando directamente a Takeshi, quien asintió con una pequeña sonrisa. Hoy, gracias a la visión y generosidad del señor Takeshi Yamamoto, estamos construyendo un sistema de salud que no discrimina, que no juzga, que no abandona a nadie. Un sistema basado en un principio simple, pero revolucionario. Cada vida tiene el mismo valor infinito. El público estalló en aplausos, pero en la última fila, casi invisible entre la multitud, había dos figuras que observaban en silencio. El doctor Ricardo Mendoza y Patricia Hernández habían regresado de su servicio en Chiapas, transformados por la experiencia. Habían visto la pobreza real, habían trabajado sin recursos, habían aprendido lo que significaba ser ignorado por el sistema. Ahora trabajaban como enfermero y asistente de enfermería en una de las nuevas clínicas de la Fundación, empezando desde abajo como Takeshi había dictaminado. Después de la ceremonia, mientras Marina saludaba a los invitados, Takeshi se le acercó discretamente. «Hay algo que nunca te dije, Marina. Aquella noche en el hospital, cuando me trataste con tanta dignidad, me salvaste la vida. No médicamente, sino espiritualmente. Había ido allí decidido a terminar con todo si no encontraba una razón para continuar. Tú fuiste esa razón». Marina sintió lágrimas en sus ojos. «Y usted me dio un propósito mayor del que jamás había soñado, señor Yamamoto». «No, Marina, yo solo te di recursos. El propósito ya estaba en ti. Yo simplemente tuve la fortuna de reconocerlo». 5 años después, la Fundación Yamamoto para la Salud Global operaba 200 clínicas en 15 países. Marina había sido reconocida por las Naciones Unidas por su trabajo humanitario, pero para ella el mayor logro era más simple. Cada noche, miles de personas recibían atención médica digna, sin importar quiénes eran
o cuánto tenían. Takeshi Yamamoto vivió 10 años más, años que describió como los más felices y significativos de su vida. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía, Marina estaba a su lado, sosteniendo su mano tal como había hecho aquella primera noche en el hospital. En su testamento, Takeshi dejó toda su fortuna a la fundación, con Marina como directora vitalicia. Pero el legado más importante no fue el dinero. Fue la lección que Marina continuó enseñando a cada nuevo empleado, a cada voluntario, a cada persona que tocaba la fundación. La verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en cómo tratamos a aquellos que el mundo considera insignificantes. La historia de la enfermera que atendió al anciano japonés y los 6 autos de lujo que rodearon el hospital al día siguiente se convirtió en leyenda en el mundo médico mexicano. Pero para Marina siempre sería el recordatorio de una verdad simple. Un acto de bondad genuina, por pequeño que parezca, puede cambiar el mundo entero. Y en cada clínica de la fundación, en cada sala de espera, hay una placa con las palabras que Takeshi le dijo aquella noche. El honor no está en ser servido, sino en servir con dignidad.